Señor, bendecimos tu nombre porque has puesto en nuestros labios reconocimiento, has puesto en nuestra mente docilidad, has traído a nuestro corazón luz y vida cuando no teníamos vida, Señor. Proclamamos tu soberanía, tu grandeza, tu poder. Proclamamos que nuestro Dios reina y que en Él hay redención, perdón de pecados. En Él hay refugio, en Él hay descanso, en Él hay certeza. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú le dijiste al profeta Isaías que anunciara la salvación del Señor. Y esto es lo que has proclamado, Señor. Tú de ninguna manera has querido, oh Dios, que este sea nuestro lugar, sino que nos has llamado al lugar en ti, Señor. Y la Escritura dice en Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Esa es la paz que nosotros buscamos. No es el lugar, es en ti, es por ti que alcanzamos esa paz que tanto estamos buscando, Señor. Y si nos congregamos, buscamos esta mañana congregarnos delante de ti, proclamando al Dios vivo y santo, el que es Él mismo, es Shalom. Él es paz para nosotros, Señor. Shalom, Shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías venga a ti, alabanza encuentre en ti. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El deseo tuyo, Señor, está expresado tan claramente ahí. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes como una gallina a sus pollos, como el abrigo del Altísimo, como la sombra del Omnipotente? Por eso el desprecio a ti, Señor, es toda confusión. La profecía dice: no me verás más hasta que digas. Dice: no me verás más hasta que digas que el Señor es Rey. Y eso es lo que nosotros creemos, Señor. Y eso es lo que proclamamos: tu soberanía, tu grandeza. Dice: por tanto tu casa será desolada, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, Señor. Y esto es real. Por eso, ¿cómo pensar que somos mejores que el pueblo de Israel en ese tiempo? Queremos advertir en nuestros corazones de darte la gloria, la honra y el honor solo a ti, Señor. Shalom, Shalom, Jerusalén, paz sea a ti.
vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Una vez más, shalom. Shalom, shalom, Jesús. Si conocieras lo que es tu paz, hace a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir: el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme, y que penetre al corazón. Vamos al Señor, volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Hace a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Gracias, Señor, porque tú eres quien de los dos pueblos hizo uno solo, Señor, derribando la pared intermedia que había, Señor, por una sola entrada, por un solo camino, por un solo sacrificio, para santificar un pueblo para ti, Señor, para poner en un pueblo tu nombre, Señor, para poner en un pueblo tu paz. Porque es lo que dice la Escritura, Señor. Es lo que leemos, Señor. Que
Tú eres, tu nombre es Jehová Shalom. Y ese es nuestro evangelio, el evangelio de la paz. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Y es lo que dice la Escritura. Por amor a la casa de Dios y por amor a mis hermanos diré yo, la paz sea contigo. Jehová Shalom, Jehová derrame su paz sobre ti, su paz que fue dada en Jesucristo. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom. Una vez más. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Será la paz con vosotros. Sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz, la paz, la paz sea contigo. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Dice, la ciudad de Dios. Pero nosotros sabemos que todo esto, Señor, es el símbolo de lo que estás haciendo para este último tiempo, Señor. Por eso decimos claramente, te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los. Vamos a Jerusalén. Una vez más, vamos a decir nuevamente, alabemos al Señor. Dice, porque Él es Jehová Shalom. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre.
nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios para siempre. Aleluya. Gloria y poder. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios para siempre. Aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre. Aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre. Aleluya. Para siempre. Aleluya. Para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, gloria, porque el día del Señor llegó. Tocanse una trompeta, suénala en los montes. Tocanse una trompeta, porque el día del Señor llegó. Tocanse una trompeta. Anuncia, hija de Sión. Anuncia que el Señor reina y que ya viene la salvación. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua. Canción la trompeta, suénala en los montes. Canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Canción la trompeta, suénala en los montes. Canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua, bueno es alabarte y cantarte salmos, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte, Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Arara, la 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 Vamos a decir, soy feliz, Señor, porque tu salvación es completa para nosotros, Señor. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré de gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré de gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. La la la, la 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 la. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Moraré en tus árboles, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. Moraré
En tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La, 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 la. Como bendigo tu nombre, Señor, y proclamo que tu Santo Espíritu, Señor, está, oh Dios, llamando y sellando para la obra del ministerio, Señor. Si no hubiera sido por el Señor, 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 ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Dígalo ahora, Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por él, nuestros enemigos nos habían tragado vivos y hubiéramos perecido. Si no hubiera sido por el Señor, sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, Señor, de pura gracia, compasión, misericordia, del beneplácito que procede de ti, Señor. Hemos sido traídos a libertad para anunciar el nombre de nuestro Dios. Decimos que tú eres, Señor, principio y fin de todas las cosas, Señor. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni un codo se le añade a la estatura, si no es por tu poder. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni un codo se le añade a la estatura, no es por tu, ni un cabello caerá de la cabeza, ni un cabello caerá de la cabeza, si no es por tu poder. Dice, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan, hombres de poca fe? ¿No tiene cuidado vuestro Padre?
dice de los más pequeñitos, de un pajarito. Dice que se venden 2 pajaritos por un cuarto. Dice, ¿no creen ustedes que el Señor tiene más compasión? Dice que el Señor no deja ninguno de esos pajaritos sin darse cuenta de eso. Dice, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? No se afanen por la comida, el vestido. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. La Escritura dice que a nosotros nos ha sido dado el reino y el resto de cosas son añadidura, temporales, pasajeras, que no podemos servir a Dios y las riquezas. Por eso, ¿cómo buscar la paz en otro lugar que no sea en ti, Señor? ¿Cómo buscar, Señor, lugar de descanso para nuestras almas? Más que en ti, Señor, más que en tu amor, más que en cada promesa, Señor. Ni un cabello caerá de la cabeza si no es por tu poder. Ni un cabello caerá de la cabeza si no es por tu poder. Oremos al Señor en esta mañana, pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Amén, Señor. Solo en tu amor y en tu misericordia, oh Dios, tú eres nuestro Dios, en ti nos gozamos y esperamos. Tómanos a todos y cada uno, Señor, al que está por primera vez, que te reciba en su corazón y en su casa, al que te hemos conocido, oh Dios, que sigas tú creciendo y nosotros menguando. Señor, levanta a tu iglesia desde nuestro ser interior, oh Dios, manifestándolo a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Que seamos uno en Cristo para la gloria y la honra tuya, Señor. Que todo el tiempo nuestro ser esté delante de ti. Que todo el tiempo seamos creyentes espirituales, 24 horas, 7 días a la semana, de día y de noche. Que tu Espíritu vaya con nosotros, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro ruego, es nuestro consuelo, Señor. Seguir en el ministerio del Espíritu, desarraigando toda contaminación de carne y del Espíritu en nuestras vidas y levantando tu iglesia gloriosa, sin contaminación, sin mancha, sin arruga. Señor, aquí estamos para tu gloria y para tu honra, alabándote y glorificándote, Señor. Buenos días, mañana fresca de sábado. Invito a cada uno de ustedes nuevamente recuerde lo que hemos venido tratando de tomar. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado de la proclamación del Espíritu Santo para este último tiempo, diciendo que el Señor dice va a hacer una obra que no hemos visto, no hemos oído, no hemos conocido, y es una realidad porque la Escritura, por doquiera que nosotros encontramos, el deseo de Dios grita, el deseo de Dios brilla de manifestar plenamente quién es Él. Dice, no solamente a través del Espíritu Santo, sino a través de un pueblo que viva bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. De esa manera, nosotros sabemos que, y aún la iglesia como una ingenua niña, está pidiendo un avivamiento para este último tiempo, un avivamiento que remueva todas las cosas y que muestre el verdadero poder de Dios. Pero esto tiene parámetros, bastante claros, esto tiene parámetros bastante claros, que es donde nosotros estamos enfatizando. No es conforme lo que nosotros pensamos, y mucho menos
conforme lo que nosotros vemos. Uno piensa una cosa y fácilmente hay palabras que llevan a ciertas cosas. Hay palabras, uno va diciendo palabras y se va creyendo ciertas cosas. Uno va diciendo esto y aquello, pero lo que es cierto es que la manifestación de Dios es una sola. Y esto es lo que yo anhelo. De verdad que mi corazón desea mucho la manifestación, no, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras de humana persuasión, no con elocuencia, sino con demostración del Espíritu. Ahora bien, el apóstol Pablo lo dice en un tiempo en que Dios tiene misericordia y despierta por su Espíritu a un pueblo. Pero cuando el Señor se aparece, entonces es lo que hemos venido hablando. Cuando el Señor está en la escena, entonces uno podría pensar que el Señor vendría de alguna manera a valerse del pueblo escogido de Él. Pero no sucedió así. Por el contrario, cuando el Señor vino a su pueblo, cuando el Señor viene a su pueblo, viene más bien para reprobar aquello en que el pueblo se había convertido. Por eso yo decía que íbamos a tomar Malaquías, en Malaquías capítulo 3, como el pasaje de el preámbulo de la obra del Señor. Ahora alguien diría que escatológicamente, alguien diría que teológicamente el pasaje es para el último tiempo, pero no es de esa manera, sino, usted sabe, la Biblia es preciosa en todo sentido, porque aquí se nos muestran las dos partes del ministerio del Señor. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y podríamos leer el verso 17 del capítulo 2, que es el último verso del capítulo 2. Si me acompaña, por favor. Malaquías capítulo 2, verso 17. Ahora, dice desde el 17, y voy a continuar de largo. Voy a continuar de largo. Del verso 17 hasta el 3:5, que es el pasaje que habla sobre la manifestación del Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Verso 3. Y esto recuerde que aquí en este punto de Malaquías comienza 400 años del silencio de Dios hasta la aparición del ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Hay 400 años de silencio de parte de Dios. La historia la podemos rastrear y la historia la podemos continuar. Pero en cuanto a la revelación bíblica, aquí comienzan los 400 años de silencio que vendrían, dice, porque el Señor había dispersado a Israel por todo el mundo, dice, en juicio. Y entonces habla del pueblo que el Señor venía a iluminar. Capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero. Y este es el ministerio de Juan el Bautista. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Fue la predicación de Isaías 40, la predicación de Juan el Bautista.
Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan el Bautista les dice entonces a los israelitas, el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y vuelve la revelación del Señor, con Zacarías vuelve la revelación del Señor, dice, y viene Juan, y viene el nacimiento del Señor, y este es el momento en la historia, ¿cierto? Pero en el verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y esto fue lo que sucedió. El mismo Señor dice, ¿qué digo? Fuego viene a echar a la tierra y ¿qué? Esto ya se prendió. Esto ya se prendió. Porque el Señor vino no a participar del sistema religioso, no vino a participar de lo que estaban haciendo los israelitas, mas el Señor vino, dice, a purificar. Y entonces el verso 2 es precioso, dice, porque Él es como fuego purificador. Y a esto le podemos añadir que Él es como luz que evidencia todas las cosas. Dice que las tinieblas no prevalecen, sino que se hacen ver las tinieblas. Y dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, esto hay precisamente una parte que nos muestra el anhelo de la conversión de Israel. Verso 4, entonces aquí está tanto el ministerio de Juan con la aparición del Señor, pero también en el último tiempo, porque dice el verso 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Ya está tocando lo que va a suceder en el ministerio de Juan el Bautista, en la aparición del Señor y lo que habrá de ser en el último tiempo. Y en el verso 5 dice la calidad de ese ministerio. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y este es el oficio del Señor, este es el oficio de la luz, este es el oficio de la verdad. Cuando se proclama la verdad, las mentiras salen a flote. Cuando se pasa el fuego, la escoria salta. Cuando se enciende la luz, todas las cosas son evidentes. Por eso, este ministerio no venía de ninguna manera a participar. El ministerio del Señor ni de Juan el Bautista venía a participar del sistema religioso que estaba levantado. Por eso, cuando yo tomo el Evangelio de Juan, estoy tomando notoriamente cómo se relacionó el Señor con el pueblo, llamando al pueblo suyo al arrepentimiento. Y me interesa mucho que quede esto. Por eso volvemos entonces a retomar el Evangelio de Juan y decíamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan que el Señor vino a reprobar el sistema religioso. Dice que se había convertido, dice el sistema religioso en que se había convertido y en lo que se había convertido ese sistema. Dice verso 13 que purificó el templo. Y aunque el Señor participaba de las fiestas, es decir, el Señor dice que el Señor subió a Jerusalén muchas veces y estuvo en el templo muchas veces, estuvo entre ellos. Aunque celebró las fiestas y estuvo en el templo, dice, no participa del Espíritu que le ha dado vida a ese tipo de religión. Por eso, yo creo que es muy exacto que
es que es muy exacto lo que sucedió en ese tiempo con lo que el Señor está haciendo ahora. El Señor está precisamente proclamando por el Espíritu Santo una reprensión al sistema y a todo en lo que se ha convertido el sistema. Digo yo, el sistema religioso, el sistema de aprobaciones, el sistema de títulos, el sistema de reuniones, el sistema de todo ese tipo de cosas. Alguien hablaba de cómo se revolucionó el evangelismo, y no quiero decir la persona, cómo se revoluciona el evangelismo a través de determinada persona y cómo se dio a conocer el evangelio. Pero uno de los que sí puedo decir que tiene bastante realidad en la perspectiva es Ray Comfort. Ray Comfort, él analiza muy bien y se da cuenta que el evangelismo moderno ha perdido los ingredientes fundamentales del evangelio. Y es la exaltación de Dios, la realidad del individuo, la exaltación de Dios, la realidad del individuo y la necesidad del ofrecimiento de Dios. ¿Sí? Y esto literalmente se ha perdido en el Evangelio. Hoy más bien hay un Evangelio que ha creado un sistema por medio del cual los hombres se han apropiado y han humanizado el Evangelio. Pues alguien diría, pero es que el Evangelio tiene un elemento humano. Digo, sí, el Evangelio tiene un elemento humano en términos de la redención. Pero de resto, el Evangelio es el Evangelio de Dios. Y esto es lo que reprende el Señor, el sistema, cómo se ha convertido. Y aquí dice en 2:13 que se ha convertido. Dice es en casa de mercadería, ¿no? Dice que no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Hablo verso 16. Y quiero continuar en capítulo 3 de Juan. Hay varias cosas. Hay varias cosas. Fíjense cómo en 2:18 le dicen al Señor, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Cierto? Pero el Señor es el Señor de su templo, que era lo que yo estaba diciendo, y Él tiene toda autoridad para actuar, dice, porque Él es toda soberanía y toda potestad. De esa manera, aquí el Señor reprueba el sistema de los hombres, dice, para hacer brillar su potestad. Y vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3, que es la famosa historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como maestro. Es bastante interesante el planteamiento, ¿no? Y el Señor mismo certifica en Mateo 23 que Él es el maestro. Ustedes me llaman maestro y dicen que es, y dice el Señor, es verdad, porque yo soy el maestro, ¿cierto? Pero eso es una parte de la revelación del Señor. Y este hombre dice que el Señor era maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces el Señor le plantea el Evangelio, dice, y la sencillez del Evangelio. El Señor le plantea a Nicodemo la sencillez del Evangelio. Yo quiero, digamos, hacer una aclaración acá. Fíjense que el Señor viene a los judíos, el Señor viene a su pueblo, viene a los suyos, y aunque los suyos no le recibieron,
Dice, a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que leíamos en el capítulo 1. Pero el Señor claramente muestra a Nicodemo su llamado al individuo. Verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjense que el Señor está hablando en singular. Le está hablando directamente a Nicodemo. Dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Con Nicodemo, el Señor muestra su llamado al individuo. El Señor muestra su llamado al individuo, no al sistema. Y aquí viene la aclaración. El Señor no viene a valerse, el Señor no viene a valerse de la religión. El Señor viene a llamar a los individuos. El Señor viene a llamar a las personas que están dentro del sistema. ¿Sí? Por eso Nicodemo dice, un principal en la sinagoga, pero el Señor lo trata como un individuo, no lo trata como un principal en la sinagoga. Porque el principal en la sinagoga no necesita más que, el principal en la sinagoga no necesita más que la salvación. No necesita ni patrocinio, ni aval, ni nada de esto. Por eso, con Nicodemo, el Señor muestra su llamado al individuo, no al sistema. No al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema representa, en Lucas 5 debe ser, el sistema representa el odre viejo. El sistema representa todas las costumbres que han perdido su esencia. El odre viejo. Por lo tanto, el Señor no viene a renovar ese sistema. El Señor no viene al sistema. Y me encanta porque Juan con mucho cuidado muestra, Juan el evangelista, muestra con mucho cuidado cómo la conversación se da, no desde un grupo, sino se da desde un individuo. ¿Para qué? Para hacer la invitación a los individuos, y esto es bastante claro. Para hacer la invitación al individuo a salir a él. ¿Comprendes? Para hacer la invitación al individuo a salir, dice, a él. Por eso Hebreos en capítulo 13 dice, salgamos pues a él. ¿De dónde salir? Precisamente es lo que el Señor ha querido, ¿cierto? Porque por eso yo hacía hincapié en el capítulo 2 que el Señor reprobó el sistema religioso. Cuando el Señor reprueba el sistema religioso, dentro del sistema religioso hay individuos, pero esos individuos son llamados, dice, a Él, no a un nuevo sistema, al orden de Él, al orden de Dios, no a renovar el sistema. Por eso el Señor dice, el vino nuevo en odres nuevos. El Señor no va a renovar odres. El Señor no va a renovar odres. El Señor vino, dice, a derramar el vino nuevo en odres nuevos. No en los odres viejos, en los odres del sistema, en los odres de la religión, en los odres de las costumbres de las costumbres y de la tradición que invalidan la palabra de Dios. ¿Ya? Esto es lo que quiero destacar. Por eso el Señor tiene una conversación franca y conversación abierta con Nicodemo. ¿Entiende cuál es mi punto? Llamando a Nicodemo como individuo, llamando a Nicodemo
dice a salir del sistema. ¿Por qué? Dice porque si Nicodemo ha evidenciado que Jesús es diferente a todos los maestros, porque dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoce en Jesús, literalmente reconoce en Jesús a aquel que hace, dice, la obra de Dios, y lo certifica. Entonces, él dice, sí, Señor, esto es, ¿cierto? Y entonces le pregunta directamente al Señor. Le dice claramente, si no está Dios con él, pero yo veo que Dios está contigo. Por eso el Señor lo llama a salir del sistema, porque Él está dentro de un sistema bien organizado, dice, pero que no puede hacer estas señales. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Comprende? La invitación a Nicodemo fue, dice, una invitación personal a salir del sistema en el cual Nicodemo, dice, era parte de esa organización. Él era principal entre los judíos. Y aún creo que hoy hay tradición que habla sobre la relevancia de Nicodemo para el sistema judío. Pero lo que dice es que el Señor no viene al sistema, o sea, al odre viejo, sino viene a derramar vino nuevo en odres nuevos. ¿Comprende? Por eso hay, hay en este momento como y es necesario decirlo, hay incompatibilidad entre el sistema, dice, y el Señor. Entonces tú debes elegir el sistema o el Señor. ¿Sí? Y esto confronta, esto cuestiona. Es una de las partes que digo yo que sucedió cuando el Señor vino y cuando el Señor estuvo en medio de su pueblo. Lo que surge es una confrontación como un cuestionamiento. Es decir, realmente viendo lo que es verdadero, realmente eres verdadero. Y el mismo Nicodemo dice, Señor, sabemos que vienes de Dios. Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, porque ellos no tenían esas señales. Dice, si Dios no está con él. Él sabe que esa es obra de Dios. Dice, pero él queda confrontado. Él queda confrontado dentro del sistema donde él está viviendo. Por eso, claramente, el llamado al individuo es directo. El llamado al individuo es real. El llamado al individuo dice, y permítame la redundancia, dice, es individual. Porque los hombres hemos construido un sistema que tiene muchas cosas que parecen verdaderas, dice, pero dice que carecen de las obras de Dios. Es lo que sucede acá. Nicodemo, dentro del sistema, le pregunta al Señor que está fuera del sistema. Le dice claramente que no puede entenderlo. Sabemos que vienes de Dios. Y entonces el Señor le responde en el verso 3. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces esa confrontación confunde a Nicodemo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esto parece una pregunta infantil, parece una pregunta sencilla, pero
alguien de mucha capacidad nos planteaba que lo que plantea Nicodemo es cómo puede un hombre, habiendo alcanzado tanto dentro de todo esto, cómo puede un hombre dejar esas cosas, dice, dejar esas cosas y tener un nuevo comienzo. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Y entonces el Señor evidencia en el verso 6, el conflicto que hay en este momento entre el sistema y el Señor. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? Y entonces, aquí tenemos entonces, el Señor plantea, dice, la carne y el Espíritu. Dice, ustedes están impedidos para ver la obra de Dios y el sistema está impedido para ver la obra de Dios porque es una obra de la carne. ¿No ve que ustedes se encargan de las tradiciones, se encargan de los títulos, se encargan de el llamarse el pueblo de Dios, se encargan de el lugar, se encargan de todas esas cosas? Dice, pero eso no despierta el Espíritu de Dios. Por el contrario, eso es lo que ha apagado el Espíritu de Dios. Por eso en Romanos 8 el apóstol dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo pueden agradar. Entonces aquí encontramos la carne versus el espíritu. La carne es el hombre y su sistema, el hombre y su organización, el hombre y sus estrategias, el hombre y todo lo que el hombre se ha apropiado, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el espíritu, dice, en Dios y su reino. Y entonces en el verso 7 le plantea, no te maravilles de esto. Yendo a la raíz del mismo problema. ¿Por qué el sistema no puede ver la obra de Dios? Es simplemente porque el sistema es una obra de la carne. La organización, dice, el énfasis en las tradiciones, el énfasis en la forma, el énfasis en los títulos, el énfasis en las estrategias, el énfasis en el perder la soberanía del Señor es solamente obra de la carne. Porque si el Señor no es el rey, entonces ¿quién es el rey? ¿Ya? Alguno debe ser el rey. Y no había sino que ver la soberbia de los sumos sacerdotes, no había sino que ver el celo de muchos que se decían como el apóstol Pablo, ser irreprensibles en cuanto a la ley. Y esto es una cosa tremenda, Entonces el Señor claramente le hace la confrontación entre la carne y el espíritu. Y le dice, no te maravilles de esto. Dice, pero va a la raíz del problema. Dice, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y esto está en 1 Corintios 15. Dice, porque la carne y la sangre están vestidas con su propia justicia. Porque la carne y la sangre están vestidas, propia justicia, su propia opinión. Cuando digo su propia justicia es su forma de ver las cosas, su forma de hacer las cosas, su forma de decir y hacer las cosas de acuerdo a su percepción. Pero la carne está velada para el reino del Espíritu. Por eso el Señor claramente confronta a Nicodemo y dice, lo que es de la carne es de la carne. Lo que es del Espíritu es del Espíritu. Aquí le está haciendo la diferencia entre los que tienen el nombre de lo que son, ¿cierto? Pero el que tiene el Espíritu de quién es.
Y es lo que Nicodemo, es lo que Nicodemo le pregunta. Dice, Señor, tú vienes de Dios. Porque nadie que puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Sabemos que es de Dios. Dice, sí, claro. Y entonces la situación de él está en entredicho. Está en entredicho. Por eso el Señor le dice, Nicodemo, no se trata de cosas profundas. Se trata de la raíz del asunto. Y la raíz del asunto es la carne o el espíritu. ¿Ya? Así lo dice. Por eso él toma el verso 7 y el verso 8 para los grandes teólogos. Para los grandes teólogos, esto es un verso maravilloso. ¿Por qué? Porque dice claramente que está lejos de toda percepción humana. No te maravilles de que te dijo es necesario nacer de nuevo. Y entonces le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes, ¿te das cuenta? Es algo que está velado a la carne. Es algo que está totalmente velado a la carne. Por eso las bienaventuranzas comienzan diciendo los pobres en espíritu verán el reino de Dios. Es decir, los que carecen de recursos propios, entonces pueden ver al Señor. ¿Sí? Mientras tú tengas recursos propios, dice, eso es carne. Y donde está la carne, dice, no se puede dar potestad al Señor. Lo que estoy diciendo es que una persona mientras permanezca en su percepción, en sus opiniones, permanezca en sus estrategias, en sus planes, en sus tradiciones, le va a quedar muy difícil ver el reino de Dios. Y entonces alguien diría, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cierto? Y el Señor dice, no se mate la cabeza, no te maravilles de esto. Dice, porque esto es cuestión del Espíritu. Esto es cuestión del Espíritu Santo. Dice, pero ustedes han resistido al Espíritu. Ustedes han cerrado la puerta al Espíritu. Dice, porque ustedes tienen la razón. Si ustedes tienen la razón, entonces Dios no la tiene. No, pero es que nosotros decimos sí, pero es el Espíritu. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de luz, es el Espíritu al que ustedes deben seguir. ¿Entiendes? Ustedes no son los que avalan, es el Espíritu el que avala. Por eso, claramente el Señor le dice en el verso 5, dice, no puede entrar en el reino de Dios, a menos que sea por el Espíritu. Y esta es la raíz de todo el asunto. Aquí está la raíz de todo el asunto. El reino de la carne y el reino del Espíritu. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso el sistema se había muerto. Por eso el sistema había perecido, porque se ocuparon de la carne, se ocuparon de la tradición, se ocuparon de la forma, se ocuparon de lo superficial. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona como, miren lo hermoso del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista sale del sistema. Dice, y por el Espíritu Santo predica. Alguien diría con poder de Dios. Y sí sabemos que es con poder de Dios, porque incluso a Juan el Bautista dice, el Señor les dice, ¿y ustedes piensan que ese es el Elías que ha de venir? Sí, Elías vino y no le pusieron cuidado. El Elías, hablando del ministerio de fuego. Pero curiosamente, no hay milagros. Curiosamente, no hay milagros en el ministerio de Juan el Bautista. No se habla de milagros en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, uno podría decir, entonces, no.
Dice precisamente porque el Espíritu tiene toda potestad. Sin embargo, viene Jesús y dice, y en un momento muestra señales increíbles. Y, y este es el entredicho en que el Señor los pone a ellos. Les dice, bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos dicen, si decimos que del cielo, entonces ¿por qué no le creyeron? Y decimos de los hombres, entonces la gente se nos viene encima. ¿A qué estaban vendidos ellos? ¿A qué estaban vendidos ellos? Estaban vendidos a su percepción, a su aprobación, a un hombre, dice, a la reprobación de un hombre que dejó el sistema y salió a predicar al desierto. A un hombre que introdujo el bautismo como una forma y una señal de arrepentimiento. A un hombre que introdujo, dice, la proclamación de uno que había de venir. ¿Sí? Que conforme a la profecía que ellos conocían, pero no fue aceptado. Es un hombre que sale del sistema completamente. Y entonces ellos quedan en entredicho. Esto es profundo, pero lo que quiero decir es no te mates la cabeza, no te mates la cabeza. Pero sí tienes que ser muy sincero, porque mientras permanezcan tus planes, tus opiniones, tus perspectivas, bueno, claro que tú le has entregado tus planes al Señor. Tú opinas en voz bajita. ¿Sí? Y yo a veces veo esa humildad de nosotros los cristianos con un as bajo la manga, queriendo precisamente ver el actuar de Dios, las señales de Dios, dice, pero para lo propio. Y fue de lo que advirtió el apóstol Pablo. Dice que no busquemos lo nuestro. Dice que esa es una seña de los que se han alejado, que cada uno busca lo suyo. Entonces, el Señor le plantea a Nicodemo la raíz del problema. Y dice claramente que solo el Espíritu puede producir, solo el Espíritu puede producir la vida de Dios en un individuo. ¿Sí? Y entonces Nicodemo en el verso 9 vuelve y le pregunta. Ya había preguntado en el verso 4, ¿cómo puede hacerse esto? En el verso 4 pregunta cómo puede hacerse esto. Y más, un hombre que creció. Ahora vamos a hablar un poquitico de las ventajas de Israel. Un hombre que creció con ventajas, un hombre que creció con nombre, con título, preparándose y todo esto. Pero pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo, tremenda confrontación, tremenda confrontación. ¿En qué lo está confrontando? Dice, tú que enseñas, dice, estás ciego a lo espiritual. Dice, entonces, ¿qué queda para los demás? Por eso el Señor claramente dijo, guías de ciegos, guías de ciegos. ¿Puede un ciego guiar a otro? ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo, verso 9. Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces hace el anuncio del Mesías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el problema con la luz para el pueblo que estaba en tinieblas en este momento, porque la luz evidencia
todas las falencias del sistema en que ellos confiaban. Con toda sinceridad, Nicodemo era honesto y con toda sinceridad se acerca al Señor y le dice, sabemos que vienes de Dios, Señor. ¿Por qué no pasa esto? Y el Señor dice precisamente el problema es, dice, la carne versus el espíritu. ¿Entiendes? Y uno tiene que estar dispuesto, y uno tiene que estar abierto, y uno tiene que estar, dice, dócil a la revelación de la luz. Cuando la luz se muestra, evidencia todas las cosas. ¿Qué evidenció la luz? Dice que aún el maestro, un principal de los judíos, dice, no podía entender las cosas de Dios. Para él eran solamente, dice, algo que él estaba viendo en Jesús, pero que él no lo experimentaba. Por eso a mí me parece muy interesante, porque el Señor viene literalmente a llamar a un pueblo, a que vuelva a la esencia. Y la esencia, entonces, repito, la esencia es, dice, la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa en una persona que le da toda la autoridad. Dice, de otra manera no puede ser. El reino de Dios se abre solo y únicamente, en la potestad del Señor a un individuo. Y ahí entonces podemos entender lo que dice la palabra. Dice, bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Pues que no hay otra forma si no es por el Espíritu, pero si yo resisto al Espíritu, cualquier cosa que haga, por más elaborada que sea, es solamente carne. Y esto fue lo que sucedió. Gradualmente ellos fueron cayendo en tinieblas, ¿cierto? Porque la carne se apropió de todo. Por eso, a estas alturas, Nicodemo es confrontado, es cuestionado. Y entienda, lo que yo estoy tratando de plasmar no es un estudio profundo del Evangelio de Juan, sino cómo el Señor hace un llamado literalmente al pueblo de Dios, dice, a buscar el reino de Dios. Pero el reino de Dios solamente es por su Espíritu. Dice, no a ningún sistema. Y de esto es lo que hablo. Si el Señor reprueba el sistema, llama al individuo. Pero llama al individuo no con el sistema, porque le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Y piensen por un momento que la vida de Nicodemo, yo no sé, para mí la vida de Nicodemo fue bastante, y con mucho respeto lo digo, bastante lúgubre, porque él permaneció dentro del Sanedrín, él permanece dentro de los consejeros, él permanece dentro de los fariseos, dice, pero dice que era discípulo en secreto del Señor. Él no pudo abandonar el sistema, no pudo salir en libertad a él. Lo que nosotros leemos es que Nicodemo tenía cierta luz de parte de Dios. Ahora, si alguien me pregunta si era o no era, no vamos a entrar en eso. Lo que yo digo es que el que niegue al Señor delante de los hombres, el Señor le negará delante del Padre. Alguien diría, bueno, Nicodemo no le negó. Digo, sí, pero no lo confesó. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto retuvo Nicodemo de lo que él era para no salir al Señor? En el momento en que Nicodemo medio se enfrenta, debe ser capítulo 7, capítulo 8, lo veremos más adelante, se enfrenta, de una vez lo confrontan a él, los mismos del Sanedrín lo confrontan. Es que tú no sabes que esa gente es ignorante, o también te volviste discípulo de él. Y él queda contra la pared. Cuando una persona es confrontada y no habla de la soberanía de Dios, del pecado del hombre,
y de la cruz del Señor, el resto son meras palabras y excusas. Meras palabras y excusas. Si no se habla de esas tres cosas, son meras palabras y son meras conversaciones vanas. Por eso me encanta cómo termina el Señor de hablar con Nicodemo en el verso 14, porque Nicodemo conocía la historia de la serpiente en el desierto. Y sabe lo que significa la serpiente, y sabe lo que significa el veneno de la serpiente, y sabe lo que significa el asta, y sabe lo que significa. Pero en el verso 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El anuncio fue muy claro. Por eso, esos que predican que Dios es grande, pero no hablan ni de la condición del hombre, ni de la solución que hay en la cruz, dice, no están preparados para presentar defensa del evangelio, de la esperanza que hay en ellos. Y solamente disfrazan las conversaciones de una manera diplomática y no se llega a nada. Me encanta cómo el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora considere la edad de Nicodemo, considere la edad de Jesucristo. Si no le triplicaba la edad a Jesucristo, por lo menos se la duplicaba para arriba. El Señor en ese momento tiene 30 años, Nicodemo no debe tener menos de 70 años. Y de pronto otro poquito. Y este hombre ante Jesús, dice, solamente tiene un anuncio. Dice verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Da? ¿Se da cuenta? Cómo el anuncio es bastante claro. Y no es conforme ni tradición, no es conforme absolutamente nada, sino es conforme, dice, la salvación que el Señor está ofreciendo a su pueblo. Por eso Él no se viene en explicaciones sobre el templo. Él simplemente dice, esto no es en absoluto. ¿De por qué? Dice, porque yo soy Dios. Y ustedes ven las cosas desde su punto de vista, porque esa es la carne. Y por eso decía yo, algunos dicen, no, esto o aquello. Pero hay gente que yo he visto, perdóneme, hay gente que yo he visto, y con mucho respeto lo digo, atrincherada en sus responsabilidades. Atrincherada en sus responsabilidades para no seguir al Señor. ¿Comprendes? Atrincherada en sus responsabilidades para no seguir al Señor. No, es que yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, no, es que yo tengo un trabajo, es que yo... Y yo me quedo pensando, esas personas que hablan de esa manera, porque yo veo en ellos un sentido de responsabilidad tan grande que hasta le dan clases a Dios. Que hasta le dan, sígueme. ¿Quién dice sígueme? ¿Quién es el que dice sígueme? El Señor. Pero hay que darle una clase de responsabilidad al Señor. ¿Cuál es la clase de responsabilidad que le tenemos que dar al Señor? La clase de responsabilidad es, déjame primero, o sea, espere, como que usted no sabe, como que usted no entiende que yo tengo un padre que enterrar, como que usted no entiende que yo tengo que despedirme, yo no me puedo ir así nomás, déjame primero me despido. El Señor sabe todo, absolutamente. El Señor sabe quién es tu padre, tu madre, tu hermana. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece padre, madre, hermano, hermana, hijos, tierras. Y no son posesiones, son personas. Si cualquier amor es prevalente a mí,
Se está gobernando tu corazón y no soy yo quien gobierno tu corazón. Y al que lo gobierna su corazón, digo, al que se atrinchera en sus responsabilidades, dice claramente el Señor que Él no tiene la potestad en esa vida. Si tú vives pensando en tu necesidad, el Señor no es tu Dios. Si tú vives pensando en tu integridad, el Señor no es tu Dios. Si tú vives pensando en tus responsabilidades, el Señor no es tu Dios. Cuando Él es mi Dios, yo soy responsable. Cuando el mismo Señor, estando en la cruz, le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora Juan recibió a la mamá. Desde ese momento, ¿ya? El Señor es responsable en todo sentido. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que pidan. Pero hay algunos atrincherados en la responsabilidad, atrincherados. Por eso el Señor desarma a Nicodemo completamente y le dice: Nicodemo, eres maestro de Israel. Entonces, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y dice el Señor: pero ¿no ves que ahí está el problema? Que no puedes entender de dónde viene la vida. Y me encanta cómo habla el Señor directamente, ¿ya? Y cuando Él llama al individuo, le da la oportunidad de deshacerse del sistema, le da la oportunidad de ser un odre nuevo, donde se derrame el vino nuevo. La confrontación tiene como resultado la decisión. La confrontación tiene como resultado una decisión. O lo eliges a Él o no lo eliges a Él. Pero no puedes decir que no se te dijo. Dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, tendrían excusa. Dice: pero ya les hablé, no tienen excusa. Tremendo, tremendo. Y es una frase punzante, como las que uno a veces le dice a una persona: ¿y quién es la mamá de ese niño? ¿Y quién es el papá de ese niño? ¿Cierto? Y entonces la mamá lo mira a uno y dice: ¿qué me está queriendo decir? Es que es sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Dice: porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad, dice, ilumina todas las cosas. La verdad confronta todas las cosas. Por eso el capítulo 3 de Juan nos muestra cómo, dice, está el reino de los hombres y la carne, o el reino de Dios y su espíritu. Así de sencillo. Por eso el Señor no va a ser rey. Dice: en medio de aquellos que quieran permanecer atrincherados en lo que son. Póngase a pensar en aquellos que siendo dejaron de ser y vivieron para el Señor. El caso diametralmente opuesto a Nicodemo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era totalmente, dice, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, dice, cumplía todo absolutamente. Se encuentra con Jesús, ve la luz que estaba viendo Nicodemo y el apóstol Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la pregunta de Nicodemo? Mira tan interesante. La pregunta del apóstol Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Se da cuenta? ¿Cómo puedo hacerlo? La pregunta del apóstol Pablo es: ¿qué quieres que yo haga? En la una, el centro es Él. ¿Cómo puedo?
¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Y en la siguiente es, ¿qué quieres que yo haga? El centro es Él. Y a cada uno el Señor le respondió. Dice, nacer de nuevo. Dice, wow, muy difícil. Dice, sí, eso es difícil. Porque significa negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es muy difícil, ¿cierto? Significa aborrecer padre, madre, hermanos, responsabilidades. Lo primero que sucedería es que a Nicodemo lo destituyen como maestro de Israel. Imagínense Nicodemo en la siguiente predicación. Jesucristo es el rey. Lo descabezan. Lo descabezan. Como descabezaron a muchos, como persiguieron al apóstol Pablo, como los dice cuando Pablo está preso está preso en Cesarea, creo que está preso. Dicen los judíos, no, juzguémoslo en Jerusalén. Porque lo querían llevar allá para cortarle la cabeza. Y Pablo dice, uy, no, yo a Jerusalén no voy, para Roma, me voy para Roma más bien. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le venía pierna arriba. ¿Entiendes? Esto es interesante. Y a mí me encanta la escritura porque nos enseña que la proclamación es una sola. El reino de Dios y su justicia, el reino del Espíritu, dice, y la salvación, o simplemente el patrocinio de las cosas de los hombres. ¿Sí? Entraba una persona aquí al auditorio y miraba y decía, yo he querido levantar una congregación para... Y yo decía, bien lo has dicho, tú has querido. Yo no le pude decir nada, a esta persona porque no vi el espacio. Simplemente le dije, solo Dios es Señor y solo Él es Rey. Y donde quiera que Él me mande y me llame, allá estaré. Por eso a Nicodemo le causó tanta confrontación lo que dijo el Señor, le causó tanta confrontación lo que dijo el Señor, que de ahí en adelante su vida fue, yo no sé, digo yo, debió ser muy lúgubre, sabiendo que la verdad estaba cerca, no corrió hacia ella, sino se mantuvo atrincherado en su responsabilidad. Hay personas que dicen, no, Dios puede usarte donde estás para predicar su palabra, pero no es de esa manera. Por eso el Señor no viene a los sistemas, viene a los individuos. Nicodemo permaneció en el sistema hasta el último momento. No sé si más adelante fue un discípulo arrojado, no lo sé. Lo único que sé literalmente es que él estaba aún tomando el cuerpo de Jesús y llevándolo para enterrarlo, para llevarlo al sepulcro. Por eso yo quiero decirte hoy, mira, no te maravilles de la predicación del Evangelio, ni pienses ni te mates la cabeza, sino dale la potestad al Señor. Porque sé que si le das la potestad al Señor, dice el Espíritu, si le entregas la potestad al Señor, el Espíritu puede darte ese nuevo comienzo. Pero dice, tienes que tener la determinación de ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dice al apóstol Pablo, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y así fue. Y entonces viene Ananías, ora por él, le son abiertos los ojos y al otro día, a los 2 días después que come, dice, disputaba y demostraba que Jesús era el Cristo. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. La gente no necesita escuchar que Dios es grande, la gente necesita escuchar que Jesucristo es el Señor.
a quien estableció Dios para juzgar al mundo. Vamos a orar, vamos a ponerle al Señor este tiempo y a entregarle al Señor lo que acabamos de hablar. Esto se digiere solamente en oración. Señor, de verdad que haber alcanzado todo lo que alcanzó Nicodemo, haber tenido todos los nombres que tuvo Nicodemo, principal entre los judíos, maestro, no sé qué tantas cosas debió alcanzar Nicodemo. Una tradición, un nombre, un título, una posición y todo esto. Pero el Señor lo confronta y le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? De lo que sabemos hablamos. O sea, tú estás hablando de algo que no sabes. Dice, porque solamente el Espíritu puede dar la vida que tú no tienes en este momento. Así que es tiempo de volver a empezar. Y Nicodemo dijo, ¿cómo poder volver a empezar? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? Y el Señor le dijo, no te maravilles de esto. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo? No se trata de eso. Se trata de, Señor, ¿qué quieres que haga? Dile al Señor, tú eres rey, quiero que seas mi rey. Tú eres soberano, quiero que seas mi Dios. Tú eres poderoso, quiero que actúes en mí. Tú eres salvador, quiero que me salves, Señor. Los que eran mordidos por la serpiente, lo único que tenían que hacer era alzar sus ojos, mirar la serpiente. Estaba en el asta. Dice, y eran salvos. Y sé que sucedería. Porque dice, y aquellos que miraban la serpiente, dice, se sanaban. Por eso se trata de reconocer. Se trata de reconocer el reino de Dios y su justicia. Que es Dios quien lo dice, es Dios quien lo hace. A Él sea la gloria en esta mañana. Por quien estamos acá y para quien estamos acá. No para nosotros, no por nosotros. No porque a mí se me apareció esto y yo lo vi, no. Sino porque Él tuvo misericordia y me dio un nuevo comienzo para hacer lo que Él dijera y vivir como Él dijera. Yo bendigo tu vida y te pido que huyas de toda dualidad, huyas de toda cautela, que huyas de todo razonamiento de la carne, que salgas de la trinchera de la responsabilidad y confíes en que Él tiene cuidado de nosotros, de los más pequeñitos hasta los más eminentes de nosotros. Él tiene cuidado de los más débiles y dice, tiene cuenta de los más fuertes. Él es real, Él es verdadero, porque Él es la luz. Dice precisamente en el capítulo 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso dejarte a ti no es liviano. Tomar nosotros el asunto en nuestras manos no es liviano, perdónanos, Señor. Porque por haber tomado nuestra vida en nuestras manos, tenemos que remendar todos los días. Y aún siendo maestros, no sabemos las cosas verdaderas. Te ruego en esta mañana, Señor, que la proclamación del reino del Espíritu sea real para cada uno de los que están oyendo, Señor. En el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Querida familia, Dios les bendiga. Esperamos servirles. Sigan orando por nosotros, por este país. Sigan orando para que el Señor manifieste su poder y su gloria en medio de nosotros. Dios les bendiga. Los recordamos mucho. Bendiciones a todos.